Presidente, ese Sukyan es realmente tan impresionante como dices. Viejo Chen, no tiene idea. Este colega mayor mío, mientras aún era estudiante de primer año, ya había publicado de forma anónima un artículo en una revista de primer nivel de ciencias de la computación, la Association for Computing Machining. Para su segundo año, había descifrado por sí solo el cortafuegos del grupo Warren. Para su tercer año, había logrado conquistar la lógica virtual del DNS y los desafíos de distribución del DNS, solo para retirarse, sin buscar fama ni reconocimiento. Es prácticamente un dios entre los hombres. Entonces, si él era anónimo y se mantenía fuera del foco de atención. Presidente, ¿cómo se enteró de eso? En aquel entonces, yo tenía un conocimiento bastante profundo de mi colega mayor. Parece, presidente, que hace mucho tiempo que le había echado el ojo a este superior suyo. Sí. Pero ¿qué importa eso ahora? Ese colega mayor mío de mente única había estado profundamente enamorado de Lin Qianyue durante mucho tiempo. ¿Por qué no fui yo quien lo ayudó en aquel entonces? Presidente, señor Chen, hemos llegado. Señor Chen, presidente Gu, bienvenidos ambos. Curso superior. Presidente Gu, ¿qué dijo? No es nada. Solo que me pareció algo familiar. ¿Quién es él? Nadie. Solo un empleado de bajo nivel, con una actitud terrible, que acaba de ser despedido. No merece su atención, presidente del Consejo Gu. Vamos, les daré a ambos un recorrido adecuado de nuestro grupo Lin. ¿Qué crees que estás haciendo? Dale a Sukyan una lección que nunca olvidará. Preferiblemente rómpanle algunos huesos. Asumiré toda la responsabilidad por las consecuencias. Una vez hecho, 100.000 para cada uno de ustedes. ¿Cómo te atreves? Esto es ilegal. Idiotas. Si quieren culpar a alguien, cúlpense a ustedes mismos. Ofendieron a alguien a quien no debían. Atrápenlo. Lo que estás haciendo es ilegal. Voy a llamar a la policía. Entendido. Podría afectar al mercado secundario. Manejémoslo de esa manera por ahora. Deitant. Voy a llamar a la policía. Esa voz. ¿Por qué suena como Sukyan? ¿Qué están haciendo? Roxwan. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hacen todos ustedes? ¿Por qué lo golpean? No es asunto suyo. Es un malentendido. Vámonos rápido, porque me apartas. Ese es el inversionista al que el presidente Lin recibió personalmente. No podemos permitirnos contrariarlos. Vámonos. ¿Qué ha pasado exactamente, señor? Es una larga historia. Lo diré 100 veces si es necesario. Te lo digo. Incluso si tu madre realmente estuviera muerta. Esta solicitud de permiso, yo tampoco la aprobaré. Ridículo. Con su habilidad, señor. Cualquier corporación importante lo trataría como a un invitado de honor. Lin Qianyue, ella, realmente está ciega. Preparándose para firmar el contrato. Firme el contrato. Lin Qianyue es verdaderamente miope. Esta inversión de 100.000 millones. Puede olvidarla por completo. Entonces, tú eres la inversionista del grupo Lin. No te lo esperabas, ¿verdad, señor? Soy la única hija de la familia Gu.
La familia Gu. Esa es la familia más rica de las 3 provincias del noreste. La familia Gu. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora, señor? El grupo Lin. Era el trabajo de toda la vida de Lin Qianghue, después de todo. ¿Y qué? Ella fue quien cruzó mi límite. Pero ella sí me ayudó en aquel entonces. Si no fuera por ella, no estaría donde estoy. Pero ya has estado en el grupo Lin durante 3 años completos. El sistema Tiangong fue creado por ti tú solo. Sin ti, no existiría el grupo Lin hoy. Además, decidí invertir en el grupo Lin, solo porque usted estaba allí superior. Sé de lo que es capaz. Pero ahora que ha renunciado, ¿acaso el grupo Lin todavía tiene algún valor? Incluso en esta etapa, superior todavía no puede dejar ir a Lin Qianghue. No es ella. Es el sistema Tiangong. Ese es mi trabajo de 3 años. Está bien entonces. Por usted superior, le daré una oportunidad más. Superior, venga conmigo. Presidente Chen, el contrato ya está preparado. Por favor, échele un vistazo. Tan pronto como aseguremos esta inversión de 100.000 millones, el grupo Lin alcanzará nuevas alturas, convirtiéndose en un verdadero líder de clase mundial. Excelente. No tengo objeciones a este contrato. Entonces, por favor, señor Chen, firme el contrato. Espere. Este contrato aún no se puede firmar. Presidente Gu, ¿a qué se refiere con eso? En efecto, presidente. Ya he investigado al grupo Lin. Son excelentes. También he revisado el contrato, y no hay problema alguno. Algunas cosas no se explican fácilmente. En pocas palabras, es mejor que alguien más lo explique. Eras tú. Eras tú. Maldita sea. Esos guardias de seguridad son inútiles. ¿Cómo pudieron dejar que volviera a entrar aquí? Mira quién es. Alguien como tú, que fue despedido de la empresa. Todavía tienes el descaro de volver al grupo Lin. ¿Quién exactamente? Es el que debe ser eliminado. Maldito idiota. Ustedes mismos saben la respuesta. Lin Qianghue. Tráeme de vuelta al grupo Lin. Para seguir gestionando el sistema Tiangong. Y solo entonces continuará esta inversión. Ni siquiera sueñe con ello. Suqian. Nunca esperé que cayera tan bajo. Solo para coaccionarme. Usted es aún más despreciable. Y desvergonzado de lo que imaginé. Lamento haber dudado hace un momento, preguntándome si había sido demasiado cruel con usted. Presidente Gu. No sé qué le haya dicho exactamente Suqian. Pero por favor créame. Este hombre es un mentiroso compulsivo, despreciable y desvergonzado, y no tiene absolutamente ninguna ética moral. En efecto, presidente Gu, usted es demasiado joven. No se da cuenta de lo siniestra que puede ser la gente. Este chico no es más que problemas. Sí. Él primero faltó al trabajo sin razón, y luego agredió e insultó verbalmente a sus superiores. Despedirlo de la empresa estaba totalmente justificado, presidente Gu. Confío en que usted también escuchó eso. Esta es la verdadera cara de esta persona. Así que a tus ojos, soy una persona tan despreciable y desvergonzada. Superior. Ya ve, algunas personas están cegadas por la codicia y simplemente no merecen que les dé una segunda oportunidad. Presidente Gu. ¿A qué se refiere con eso? Además, acaba de llamarlo colega mayor. Usted también es de la Universidad de Qinbei. Eso es correcto. Suqian es mi superior directo del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Qinbei. Y también es mi ídolo. ¿Qué? ¿Él es Suqian? Entonces, ¿quién era esa persona hace un momento? Muy bien. ¿Cómo te atreves a engañarme? Señor Chen, por favor cálmese.
No es lo que usted piensa. No es lo que pienso. Bien hecho. Entonces me gustaría escuchar, presidente Lin. ¿Cómo planeas explicar esto? Suk-Yan violó gravemente la política de la empresa. Él agredió e insultó a sus superiores. Despedirlo fue un castigo bien merecido. Solo temía que usted pudiera pensar que nuestro departamento técnico era inestable. Así que dejé que el malentendido continuara. Sin más explicaciones. Así es, señor Chen. Solo temíamos que usted le diera demasiadas vueltas al asunto. Por favor, no se lo tome a pecho. Castigo bien merecido, ciertamente. ¿Tienes alguna idea de lo importante? ¿Qué es realmente Suk-Yan? Solo es un programador, no. CLLS. Señor Chen. Entiendo sus preocupaciones. Suk-Yan es el líder del departamento técnico. Y ciertamente es importante, pero en primer lugar, ya hemos encontrado un reemplazo adecuado. Y en segundo lugar, el desarrollo del sistema Tiangong está en sus etapas finales. Dejarlo ir no afectará el lanzamiento exitoso del sistema Tiangong. Puede invertir con tranquilidad. Invertir con tranquilidad. Ridículo. ¿Cómo podría atreverme a invertir con tranquilidad? ¿Alguna vez has considerado por qué de tantas empresas tecnológicas yo solo elegí al grupo Lin? ¿Por qué? Todo fue gracias a Suk-Yan. Él es un genio. Así es. Un genio inigualable. El superior Suk-Yan ha conquistado por sí solo más de una docena de desafíos de inteligencia artificial de clase mundial, ganando tantos premios importantes que no podría contarlos todos. Incluso empresas como Warren y Weige le han ofrecido un salario anual de decenas de millones, solo para captarlo. Eso es imposible. Si fuera realmente tan capaz, ¿por qué estaría dispuesto a venir al grupo Lin? Por usted. Yo. Usted le tendió una mano cuando estaba en su punto más bajo. Él cree en pagar hasta la más pequeña bondad con una fuente de gratitud. El superior Suk-Yan solo estaba pagando su bondad. Además, el superior le gusta a usted. No lo sabía. Yo. Roxwan. A sus ojos, el amor vale más que un salario de decenas de millones. Es simplemente una mentira absurda y ridícula. Lin Yangyue. Usted es realmente el objeto de envidia. Y sin embargo ridículamente ingenua. Un amor que trasciende el dinero fue puesto ante usted. Y usted en realidad lo descartó como una mentira. Superior Suk-Yan. ¿Todavía quiere volver al grupo Lin ahora? Preferiría que no. Aquí no hay lugar para mí. Y nunca lo ha habido. Nuestra inversión en el grupo Wu estaba centrada únicamente en Suk-Yan. Como Suk-Yan ya ha renunciado al grupo Lin, entonces nuestra asociación ya no merece ser discutida. Contrato. Espere. ¿Qué más tienes que decir? Señor Chen. Aunque no estuviera él, todavía tenemos el sistema Tiangong. El sistema Tiangong es la columna vertebral del grupo Lin. Exactamente, señor Chen. Una vez que el sistema Tiangong esté en línea, nuestro grupo Lin crecerá rápidamente. Su inversión es una ganancia garantizada. Así es, señor Chen. Usted absolutamente no debe retirar su inversión. Presidente Lin, le recordaré una última vez. El sistema Tiangong no es tan simple como imaginas. Aunque el marco de trabajo ha sido construido, todavía hay muchas vulnerabilidades dentro. No cualquiera puede manejarlas. Suk-Yan. Debes estar satisfecho. Solo si me llevas a la ruina. He dicho todo lo que tenía que decir. Lo creas o no depende de ti. Desde la última vez que el sistema Tiangong corrigió sus errores, han pasado 48 horas completas. A la velocidad actual del sistema Tiangong, 10 minutos. Aparecerán nuevos errores. Deberías rezar por ti misma. 10 minutos. He puesto demasiado esfuerzo en el sistema Tiangong. No quiero verlo colapsar ante mis propios ojos. Me voy ahora. Un sistema Tiangong colapsado no tiene valor. Lin Yangyue. Renunciar al superior Suk-Yan será el mayor error que jamás haya cometido en su vida. Pero debo agradecérselo. De ahora en adelante, el superior es mío. Superior, espéreme. Voy con usted. Presidente Gu. Presidente Lin. Como líder de la empresa, no tienes que ser una experta técnica, pero deberías mostrar
Respeto básico por el talento. Lo siento. No veo ese respeto aquí. Sin embargo, La asociación se termina. Solo finge que nunca estuve aquí. Señor Chen. Creo que la asociación es algo que aún podemos discutir. Si usted siente que 100 mil millones es demasiado, podemos reducirlo. 100 mil millones no es suficiente. 50 mil millones, 30 mil millones, 10 mil millones. Usted es grupo de engreídos que miran a los demás por encima del hombro. Invertir siquiera un céntimo significaría que he perdido la razón. señor Chen, Señor Chen. Chao Yu. Esos 100 mil millones han desaparecido. Tienes que pensar en algo. Chao Yu. Chao Yu, ¿estás bien? el sistema Tiangong es el núcleo. Mientras sea estable. Incluso sin la inversión ángel de 100 mil millones, el grupo Lin seguirá prosperando. Pero si es realmente como lo que dijo Su Qian, y el sistema Tiangong colapsa, entonces el grupo Lin estará acabado. Chao Yu. Ese Su Qian solo está tratando de engañarte. ¿De verdad le crees? Exacto, presidente Lin. Ese Su Qian solo está sembrando el miedo. El sistema Tiangong es muy robusto. ¿Cómo podría fallar? Chao Yu. No te preocupes por eso. Si realmente falla, escribiré mi nombre al revés. Así es. ¿Ves? Te lo dije, todo está bien. Esto es malo, presidente Lin. Presidente Lin, el sistema Tiangong está a punto de colapsar. Su Qian tenía razón en realidad. No. No puede fallar. Este Su Qian sabe realmente lo que hace. Vamos a comprobarlo. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué están haciendo todos? Encuentren una forma de arreglarlo ahora. Ya hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. ¿Por qué siquiera les paga la empresa? Un grupo de inútiles. Si son tan buenos, háganlo ustedes mismos. Ustedes, cuando el sistema Tiangong tenía una vulnerabilidad crítica, siempre era hermano Qian quien la arreglaba. Esto es demasiado difícil. Ya supera nuestras capacidades técnicas. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué quieren decir con qué hacemos? Ustedes alejaron a hermano Qian, y ahora no queda nadie para limpiar el desastre. Solo ocupan espacio sin hacer el trabajo. Y ni siquiera sé quién es el estúpido. ¿Quieres una bofetada? ¿Cuál es el estado? Presidente Lin, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No se ve bien. ¿Por qué no puedes arreglarlo? ¿Acaso no eres un genio de la informática, graduado de la Universidad de Qingbei? ¡Qué genio de la informática! Solo fui a una escuela vocacional. ¿Qué has dicho? Quise decir, mi especialidad seguramente resolverá el problema. Hay cada vez más vulnerabilidades críticas. Si no detenemos esto ahora, el sistema Tiangong estará acabado. No me importa el método que uses, incluso si cuesta todo lo que tenemos. Debes salvar el sistema Tiangong para mí. De lo contrario, haré que pagues el precio. Entendido. No me está matando esto. Me prometieron que solo tendría que cobrar mi bono. ¿Cómo iba a saber cómo manejar este tipo de problema? ¿Qué es esto? Emergencia. Protocolo de emergencia iniciado. Parece que ya está bien. El problema está resuelto. Está terminado. No fue solo una falsa alarma. Su Qian hizo que sonara tan grave. Se arregló así sin más, ¿no? Lo sabía. Este Su Qian solo estaba fanfarroneando. Presidente Lin, puede estar tranquila. Mientras Yukun esté aquí. Incluso si Su Qian se ha ido, nuestro grupo Lin seguirá funcionando perfectamente. El cielo no se caerá. Menos mal. Parece que todavía tenemos una oportunidad. Su Qian, ya verás. Haré que veas que yo y el grupo Lin
No te necesitamos para nada. Él realmente The film estabilizó was el translated sistema Tiangong. and narrated Podría by ser. M-Media. Lo juzgamos mal. Realmente es un genio de la programación. No es correcto. Porque este código me resulta tan familiar. Espera. No es correcto. ¿Acaso no es el código de emergencia que dejó hermano Qian? ¿De qué estás hablando? ¿Qué tiene que ver esto con Sukyan? Para casos de emergencia, hermano Qian escribió un código de emergencia hace un tiempo. Es este. Dices tonterías. Yo arreglé el sistema. ¿Qué tiene que ver Sukyan con esto? Ustedes son ciertamente The film was leales. translated En un and momento como narrated este, by todavía intentan M-Media. atribuirle el crédito. Déjame decirte algo. No creas que no sabemos de tecnología. Código de emergencia. ¿De verdad crees en esa tontería? Él dice la verdad. Hermano Qian realmente escribió un código de emergencia. Incluso dijo que este tipo de código de emergencia solo trata los síntomas, no la causa raíz. No debería usarse a menudo. De lo contrario tendrá efectos irreversibles en el sistema. Usar este método para resolver problemas es simplemente beber veneno para calmar la sed. Si hermano Qian lo supiera, nunca estaría de acuerdo con esto. Cierra la boca. Siempre con el hermano Qian esto y hermano Qian aquello. Su Qian ya ha sido despedido. Si siguen siendo tan desagradecidos, quieren que haga que la presidente Lin y el gerente Jia los despidan a todos. Pues que nos despidan. No podría importarme menos. Cuando entré al grupo Lin, fue para aprender algo del hermano Qian. Ahora que él se ha ido, no tiene sentido que me quede aquí. Tú. Exacto. Hay tantos cazatalentos afuera, esperando para captarme. Ni siquiera les he dado el sí. Solo era porque el hermano Qian estaba aquí. Podíamos elegirlo y cosechar las recompensas de la oferta pública inicial del sistema. Ahora en una empresa, destinada a la quiebra. No me quedaría ni aunque me rogaran. Ustedes Yo también termino. Llévame contigo. Si me quedo aquí y la empresa quiebra después, sería vergonzoso. Todos ustedes. Bien, bien. Ustedes realmente han ido demasiado lejos. ¿De verdad creen que recibirán ni un solo centavo del salario de este mes? ¿Quién quiere su dinero sucio? Presidente Lin, valorar a alguien como este villano y expulsar al hermano Qian, tarde o temprano se arrepentirá. Vámonos, hermanos. Vamos. Fuera. Fuera todos ustedes. Podría ser que realmente me equivoqué. Chao YouTube. No le des más vueltas. Es bueno que esos perdedores se hayan ido. En efecto, presidente Lin. Este grupo de personas, siendo tan devoto a Sukyan, era simplemente un factor inestable en la empresa de todos modos. Así es. El sistema Tiangong acaba de tener un problema. Podrían haber sido ellos The entre film was bastidores, translated moviendo los hilos. and narrated Eso by tiene sentido. M-Media. Dices que este sistema Tiangong no falla antes, no falla después, pero resulta que falla justo cuando Sukyan lo mencionó. Es demasiada coincidencia, ¿no? Es bueno que tengamos a Yukun aquí. De lo contrario, Sukyan y su gente habrían tenido éxito. Es realmente así. Pero cuando él estaba en la universidad, Chao Yu. Puedes conocer la cara de alguien pero no su corazón. Es cierto que él arruinó la inversión, ¿verdad? Y el incidente del sistema Tiangong, ¿acaso no es también cierto? Si me preguntas, no deberíamos haber dejado que viniera al grupo Lin en primer lugar. presidente Lin. Ahora que todos en el departamento técnico se han ido, Yukun se ha quedado solo. No podemos dejar que libre esta batalla él solo. Exacto. Necesitamos contratar nuevo talento de inmediato. Lo sé. El aniversario de la Universidad de Kinbei es en 2 días, y habrá muchos estudiantes excelentes allí. Podemos aprovechar la oportunidad para realizar una presentación y reclutar a un grupo de talentos. De esa manera, Yukun, prepárate. Y ven conmigo. Yo, Presidente Lin. Yukun acaba de asumir el cargo. No sería inapropiado que fuera con usted. ¿Qué podría tener de inapropiado? No entiendo la tecnología. Yukun es el jefe del departamento técnico. Si él no va, ¿quién lo hará? pero yo. No hace falta ser tan modesto. Este asunto ya ha demostrado tu capacidad. No te preocupes. Como he decidido confiar en ti, depositaré mi confianza absoluta en ti.
Está decidido entonces. Prepárate bien. Hermana, ¿qué vamos a hacer? Solo tengo un diploma de escuela técnica, y quieres que dé una presentación en la Universidad de King Bay. No quedaré expuesto en el momento en que abra la boca. ¿Por qué me preguntas a mí cómo ibas a verlo? Solo queríamos meterte ahí, para cosechar las recompensas. ¿Quién podría haber predicho que estas cosas sucederían? Si la presidenta Lin descubre la verdad, nos desollará vivos. Dejen de discutir un segundo. Y déjenme pensar. The film was translated and narrated by M Media. Lin Qianwei. Este ordenador fue algo que tú me diste. Me ayudó mucho. Y estoy muy agradecido. Ahora, te lo devuelvo. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Contiene algunas cosas que te resultarán útiles. The film was translated and narrated by M Media. Esta es la computadora de Sukyan. Podría haber algo aquí que sea útil. La contraseña. El cumpleaños del presidente Lin. Aquí hay una carpeta. Materiales de presentación. El cielo realmente me está ayudando. Incluso ha preparado este tipo de cosas. Ahora ya no tienes que preocuparte. Reclutamiento en el aniversario. Solo intenta tener una buena actuación. Si puedes aprovechar esta oportunidad para capturar el corazón del presidente Lin, no tendrás que preocuparte por el resto de tu vida. He tomado los resultados del proyecto de Sukyan. Si además puedo conseguir a la mujer que él no pudo conquistar y luego acostarme con ella, eso sería muy satisfactorio. Realmente eres increíble, hermana. Será mejor que me muestres algo de respeto. Superior. ¿Cuáles son sus planes para el futuro superior? Aún no lo he decidido. Inteligencia artificial. Es la gran tendencia del futuro. Con su talento superior. No debería dejarlo desperdiciar. Entonces, lo que quieres decir es, Usted va a emprender por su cuenta. Deje que los del grupo Lin, esos snobs que menosprecian a todos, se den cuenta de lo equivocados que estaban. pero, en tan poco tiempo, para compensar el progreso perdido, va a costar una fortuna. ¡Qué coincidencia! Nuestro grupo 1 tiene mucho. Pero ciertamente tenemos dinero. Solo dilo. Y los 100.000 millones que tenía preparados para el grupo Lin servirán como capital inicial para tu nueva empresa. Entonces no seré formal. Invierte 100.000 millones en mí hoy. Y mañana te devolveré 10 veces esa cantidad. Bien, realmente digno de la persona en la que nuestra presidente ha puesto sus ojos. Usted habla demasiado. He comenzado una nueva empresa. Necesita una secretaria. Yo podría hacerlo. Eres la hija de la familia Gu. Y además presidenta del consejo del grupo Gu. ¿Y qué? Incluso un presidente necesita seguir aprendiendo, ¿verdad? ¿Es usted tan capaz superior que no le ocultaría nada a su subalterno, verdad? ¿Cómo podría? Entonces eso significa que está de acuerdo. ¿Yo? Narrated by M Media. Está bien, superior. He comenzado una nueva empresa. Nuestro tiempo es escaso y las tareas son pesadas. Necesitamos que el equipo vuelva a ponerse en marcha de inmediato. Esta es una invitación a la ceremonia por el aniversario de la Universidad de King Bay. El programa de ciencias de la computación de nuestra escuela es el mejor del país. Si queremos reclutar talento, naturalmente tenemos que volver a la escuela. Me parece bien. Vámonos entonces, señor. Casualmente conozco algunas ubicaciones excelentes para la empresa. Vamos a echarles un vistazo. Está bien.
Así es. Es la hija mayor del grupo Gu. He oído que la presidente Gu tiene un talento asombroso para las finanzas. Tiene un don natural para las finanzas. Y justo después de graduarse, se incorporó directamente al grupo familiar. Empezó a gestionar más de millones en capital de forma independiente. Eso es impresionante. Me gustaría aprovechar esta oportunidad hoy para aclarar una cosa, ante todos los presentes. Nuestro grupo Gu, ya sea ahora o en el futuro, no proporcionará ninguna forma de inyección de capital al grupo Lin. ¿Por qué? El grupo Lin no se lo merece. Presidente Gu, ¿de verdad tienes que hacer que quede en ridículo delante de tantos exalumnos? ¿Y si lo hago? Estoy defendiendo al señor Suk-yan. Señor, pase adelante. ¿Por qué The dudas film tanto? was translated and narrated by M Media. Solo han pasado 3 días. ¿Por qué es él tan diferente? Es la primera vez que he visto tan formal. No estoy muy acostumbrado. Tienes que vestir para la ocasión. De esa manera, realmente podrás deslumbrar a esas personas de mente estrecha. Suk-yan, ¿qué haces aquí? Con la forma en que vas vestida, pareciendo que te esfuerzas demasiado. No me digas que esperas que nuestro presidente Lin cambie de opinión y te deje regresar al grupo Lin. Suk-yan, abandona esa idea. Nuestro grupo Lin no es una estación de chatarra. Y no recolectamos basura. En serio. Podría ser más narcisista. El señor Suk-yan está aquí para la celebración de exalumnos de la Universidad de Kinbei. ¿Qué tiene eso que ver con el grupo Lin? Además, ¿acaso ustedes dos siquiera se graduaron de la Universidad de Kinbei? Lo hicieron. ¿Y tú? Ya que solo estás aquí, colgándote de la fama de la presidente Lin, deberías mantener un perfil bajo y dejar de hacer el ridículo. Tú. Presidente Gu, incluso entre los exalumnos de la Universidad de Kinbei, existe una jerarquía. Todos los que están aquí hoy son empresarios o ejecutivos corporativos. Él es solo un desempleado, quien fue despedido, y parece inapropiado que esté aquí parado. ¿Quién dice qué? El señor Suk-yan está desempleado. Permíteme presentarme formalmente. Ahora soy el fundador y presidente de la empresa tecnología Kiangsen. En cuanto a estatus, tú y yo estamos al mismo nivel. Empresa Tecnología Kiangsen. Fundador. Y presidente. ¿Tú? Es auténtico. Suk-yan, no creas que puedes usar una tarjeta de presentación falsa para venir aquí y realizar una estafa. ¿Acaso sabes cuánto capital se necesita para iniciar una empresa tecnológica? ¿No conoces tus propios límites? Exactamente. ¿Tú? Con un salario anual de menos de 100,000. Incluso si no comieras ni bebieras durante décadas, aún no podrías iniciar una empresa tecnológica. Una simple empresa tecnológica. Estás menospreciando a mi familia Gu. ¿Creíste que esos 100,000 millones? Así es. Ese dinero estaba destinado originalmente a ser invertido en el señor. Es solo que él casualmente trabajaba en el grupo Lin en ese momento. Hoy aquí tengo otro anuncio que hacer. Nuestro grupo Gu ha decidido oficialmente inyectar 100,000 millones en la empresa tecnología Kiangsen, apoyando plenamente a empresa tecnología Kiangsen en su investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Gu Ruoxuan, has perdido la cabeza. Tengo la mente perfectamente clara, incluso con él vasto capital del grupo Gu. No pueden permitirse un comportamiento tan imprudente. Nuestro sistema Tiangong está solo un paso de su lanzamiento oficial. En cuanto a su supuesta empresa tecnología Kiangsen, no es más que palabrería. ¿Cómo podría competir contra nosotros? Eso es solo porque no tienes ni idea de las capacidades del señor Suk-yan. Lin Qianghue, estás muy equivocada. La empresa tecnología Kiangsen no es en absoluto un cascarón vacío. Estoy aquí hoy específicamente para captar talento. Tengo la intención de reunir personalmente un equipo de inteligencia artificial de clase mundial. Bien. Entonces veamos. ¿Quién tiene realmente las habilidades? Adelante entonces.
Presentación externa del sistema Tiangong. ¿No es esto lo que yo escribí? Les advertí una y otra vez. Pero nunca esperé que ese cuaderno terminara en manos de Liu Yukun. Parece que Lin Qianghue nunca se ha preocupado por mí en absoluto. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No esperabas que Yukon pudiera comprender el proyecto Tiangong tan rápido. Hay demasiadas cosas que no esperaba. Tantas de hecho que casi me dan ganas de reír. Ya lo he dicho antes. Un talento como el tuyo se encuentra por montones. Fue el Grupo Lin quien te impulsó. No fuiste tú quien hizo al Grupo Lin. Incluso sin ti, el Grupo Lin seguiría prosperando como siempre. Pero tú, una vez que pierdes el prestigio del Grupo Lin, solo eres un fracasado, que sobrevive dependiendo de una mujer. Lin Qianghue, por el bien de nuestra relación pasada, te advertiré una última vez. Este Liu Yukun no es más que un fraude. Si sigues confiando en él de esta manera, solo acelerarás la caída del Grupo Lin. Deja de decir tonterías. Tus celos prácticamente se desbordan. Me parece que simplemente sientes envidia del talento de Yukon. No hay nada más que decir. Al final, ¿quién es el fraude? Será revelado por el tiempo. Comencemos. Hola a todos. Soy el director técnico del Grupo Lin. A continuación, presentaré nuestro proyecto Tiangong. Nuestro proyecto Tiangong enfrenta muchos desafíos. El proyecto está posicionado para la era de la inteligencia artificial. Para nosotros, la era de la inteligencia artificial es un producto de esta generación. Más allá de la inteligencia artificial, nosotros... The film was translated and narrated by Absolutamente M posible. Media. Esto concluye nuestra presentación detallada del Grupo Lin sobre el proyecto Tiangong. Nuestro Grupo Lin invita cordialmente a personas talentosas a unirse a nosotros y construir un futuro más brillante juntos. Bien. El Grupo Lin es verdaderamente inigualable en el campo de la exploración de la inteligencia artificial, sin parangón. En efecto, y viendo los materiales de la presentación, es verdaderamente concisa y directa, visionaria y profunda. No es difícil ver que la persona a cargo del proyecto Tiangong es de primer nivel. ¿A qué te refieres con nivel superior? Roxwan. No hay necesidad de esto. Senior, puede que tú seas capaz de tolerar esto, pero yo no. Todos. Este material de presentación no es más que plagio por parte de ellos. ¿Por qué? El contenido escrito en la presentación fue en realidad escrito por el señor Sukyan, Gu Ruoxwan. Debes hacerte responsable de lo que acabas de decir. Así es, presidente Gu. Puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. La presentación del director técnico de nuestro Grupo Lin. ¿Qué tiene que ver con el Sukyan? Presidente Gu realmente dirá cualquier cosa, solo para cargarle el agua a Sukyan. Has perdido todo sentido de la propiedad. Estoy exponiendo hechos. ¿Por qué no debería decirlo? Presidente Gu, esta acusación de plagio es muy seria. ¿Tienes alguna prueba? ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato? Presidente Gu, veo que te has quedado sin palabras. Basado en lo que acabas de decir, nuestro Grupo Lin podría llamar fácilmente a la policía y demandarte por difamación. Creo que necesito hablar con el director Chen en privado. Gu Ruoxwan, tu impulsividad emocional te hace parecer poco apto para seguir trabajando en inversiones. Tú. Originalmente, no quería tener nada que ver con el Grupo Lin, pero ya que Ruoxwan me ha defendido, si no digo algo ahora, me convertiría The realmente film en el was perdedor que algunos translated dicen. and narrated by M Media. Así es. Este borrador de presentación es exactamente lo que yo escribí. Sukyan, finalmente has causado suficientes problemas. ¿Crees que estoy causando problemas? Bien. Entonces será mejor que presentes alguna prueba. No quiero pelear contigo, pero sí debemos ir a los tribunales para resolver quién tiene la razón. Bien. Ese tipo solo está hablando por hablar, para calumniar la reputación de The alguien. film was Si tienes valor, translated pruébalo. and narrated by M Media. La verdad no puede ser falsa, y lo falso nunca puede volverse verdadero. Si quieres una prueba, es bastante simple.
Liu Yukun. Afirmas que tú escribiste este borrador. Entonces tengo 3 preguntas para ti. ¿Tú te atreves a responderlas? ¿Por qué tan callado? ¿Escuchaste eso? El señor Sukyan te está preguntando. No estarás perdiendo el valor, ¿verdad? ¿Quién está perdiendo el valor? Simplemente no creo que valga la pena dedicarle mi tiempo. ¿Y quién te crees que eres para atreverte a cuestionarme? Exactamente. Dejen de intentar provocarnos. Tú preguntas, y tenemos que responder. ¿Dónde en el mundo existe lógica en eso? Presidente Lin, parece que tu gente no se atreve a aceptar el desafío. Yukun. Deja que pregunte. Presidente Lin, no hay necesidad de perder los estribos con él. Es necesario. Quiero darle una bofetada en la cara. Quiero que sepa que yo, Lin Qianyue, no cometí ningún error. Él no es el único en el mundo. Y ciertamente no es indispensable para mí. Presidente Lin. No se deje engañar por él. Ha olvidado. Su empresa tecnología Qiangxen es igual que nuestro grupo Lin, especializada en inteligencia artificial. Sospecho que hacer preguntas es solo una fachada, y hurgar en busca de información es su verdadero objetivo. Exactamente, Chao Yu. Él te está cavando una fosa, no puedes saltar en ella. Realmente eres paranoico. Lo más valioso en su grupo Lin era el señor Sukyan. Ahora que se ha ido, cualquier sobra de inteligencia técnica que quede, ¿quién querría eso siquiera? Deja de decir tonterías. No querías preguntar. Entonces adelante. Si Yukun no puede responder, lo daré por perdido. Presidente Lin. Presidente Lin, He dicho. Deja que pregunte. tú. Adelante, pregunta. 3 preguntas. Escucha con atención. Primero, ¿cómo se debería construir exactamente la Reneuron al CSSA mencionada en la presentación? Segundo, ¿cuál es la relación entre el sistema BIM y la visión artificial y cómo entra en vigor el trazado de rutas? Esto. Tercero, ¿cómo logra una cuasi-optimalidad para la teoría de juegos distribuida del algoritmo de centralidad e intermediación? He terminado con mis 3 preguntas. Responsable Liu, por favor comience su actuación. Yukun. Respóndele ya. Presidente Lin, yo, ¿Yo qué? Habla. The Presidente film was Lin, translated and no le pongas las cosas narrated by difíciles. M-Media. No será capaz de responder. Este material de presentación fue originalmente escrito por el señor Sukyan. ¿Cómo podría un aficionado a medio cocinar como él explicar posiblemente problemas tan profundos y fundamentales? ¿Por qué este Yukun no puede responder ni una palabra? ¿Podría realmente ser un plagiador? En efecto, si ese es el caso, The film ¿cuánta was experiencia translated técnica and narrated tiene by realmente el grupo Lin? M-Media. Eso es difícil de decir ahora. A este nivel, ¿cómo podrían ser los líderes del campo de la inteligencia artificial en Daxia? ¿Cómo podrían competir cara a cara con empresas líderes como Weihai y Warren? Originalmente quería unirme al grupo Lin y trabajar en la tecnología, pero viéndolo ahora, creo que pasaré. Sería mejor que considerara unirme a la empresa tecnología Qiangxen. Es un fraude total. Un fraude. Es un fraude total. Esta cosa parece que es un plagio. Esto es falso. Liu Yukun. Tú eres realmente un fraude. Te ha costado lo suficiente, Presidente Lin, para finalmente ver la realidad tal como es. En realidad no pensaste que un programador genio, como el señor Sukyan, podría ser reemplazado por cualquiera o sí. El hecho de que solo aceptara un salario anual de 100.000 fue solo porque fue considerado contigo y no quería ponerte las cosas difíciles. Pero eso no significa que no valga más que eso. Presidente Lin, no deje que le engañen. ¿Cómo podría ser un fraude? No olvide que cuando el sistema Tiangong falló aquella vez, fui yo quien lo arregló. Eso es cierto. Para poder reparar el sistema Tiangong, Liu Yukun debe tener una habilidad real. No puedo dejar que Sukyan me engañe. Soy nuevo aquí, y aún no estoy familiarizado con el sistema Tiangong, eso es todo.
Exactamente. Exactamente. Presidente Lin. Verá, Yukun solo ha estado en la empresa unos días. Hay mucho trabajo que aún no conoce del todo. Eso es natural. Así es, Chaoyu. Suk-Yan. Él ha estado en nuestro grupo Lin por más de 3 años. Él naturalmente conoce más que Yukun. Eso no prueba el plagio en absoluto. Ustedes realmente no tienen vergüenza para ser capaces de decir tales cosas. Tú. Si es así, y te niegas a admitirlo, entonces ¿por qué no simplemente comprobamos las marcas de tiempo de creación de los archivos y directorios? Todos somos personal técnico aquí. Si hubo plagio, quedará claro de un vistazo. Suk-Yan, deja de intentar cargar tu desastre al grupo Lin. Incluso si el borrador de la presentación de Yukun contiene su investigación. ¿Y qué? No olvide que usted era un empleado del grupo Lin. Toda su propiedad intelectual pertenece al grupo Lin. Correcto. La propiedad intelectual del sistema Tiangong pertenece al grupo Lin. Y no tiene nada que ver contigo, Suk-Yan. Todos. No tengo interés en perder más tiempo con estos payasos. La razón principal por la que vine hoy, y la más importante, es para reclutar talento. El proyecto ya ha sido presentado, y todos ya lo han visto. Así que a continuación, los invito a todos a experimentar el prototipo de nuestro sistema Tiangong. Tráiganlo. Interfaz cerebro-computadora. Lin Qianhue. Estás loca. El sistema Tiangong ni siquiera ha terminado su desarrollo. Forzar una instalación solo acelerará el colapso del sistema Tiangong. Otra vez con este truco. Suk-Yan. No puedes inventar algo nuevo. Estoy diciendo la verdad. Todos. Este es el logro de investigación del grupo Lin. Una interfaz cerebro en computadora equipada con el sistema Tiangong. Es también el producto principal que lanzaremos al mercado. Todos. Por favor, pruébenlo y experiméntenlo. Lin Qianhue. Te lo advertiré por última vez. Estás jugando con la vida útil del sistema Tiangong. Esto es una broma. Hoy es la oportunidad perfecta para que el grupo Lin se haga un nombre. No me detendrás. Todos. Aquellos que deseen probarlo pueden acercarse. Lo intentaré. Tú. Muy bien entonces. He hecho todo lo que he podido. Respetaré su elección. Pueden iniciar el sistema Tiangong. The film was translated and narrated by Noble maestro. NVIDIA. Bienvenido al sistema Tiangong. Soy su servidor más leal. Es sencillamente un invento que marcará una era. Ya puedo imaginar la enorme sensación que causará este producto. Una vez que llegue al mercado, será monumental. En la carrera por la inteligencia artificial, el grupo Lin realmente no tiene rivales. He decidido. Quiero unirme al grupo Lin ahora The film was y trabajar con todos translated ustedes. and narrated by A estas alturas, NVIDIA. ¿qué más tienes que decir? ¿Crees que esto es algo bueno? Advertencia. Es muy divertido. De verdad. Los gráficos del juego son muy realistas. Presidente Lin, su grupo Lin, tiene un futuro sin límites. Presidente Wan. Por favor, tómese su tiempo para experimentarlo. Nuestro sistema Tiangong tiene muchas más sorpresas reservadas. Muy bien. Lo estudiaré más a fondo. Presidente Gu. Lo ha visto. Este es el sistema Tiangong. Una vez lanzado, arrasará el mercado inmediatamente. Y logrará un monopolio. Incluso, esas empresas ya establecidas no podrán compararse con el grupo Lin. Y mucho menos, su pequeña empresa tecnología Qiangsen. Presidente Gu. Su inversión de 100.000 millones se está yendo por el desagüe. Yo creo en el señor Suk-Yan. Empresa tecnología Qiangsen, sin duda ascenderá
¿Por qué está siendo tan obstinado? Nuestro sistema Tiangong. Ya está. 3 años por delante. ¿Qué es lo que tienes que alcanzar? Exactamente. Sin mencionar cuánto. Vale él en términos de capacidad. Incluso si fuera un genio. No podría cerrar esa brecha temporal. Una inversión de 100.000 millones. No es una suma pequeña. Si algo sale mal, su carrera como inversionista quedará arruinada. Todos venimos de la Universidad de Qingbei. No quiero verlo descarriarse. Si da marcha atrás ahora, todavía podemos continuar nuestra asociación. No digas más. Siempre apoyaré al colega mayor Suk-yan. Roxwan. Gracias. Pensé que era una persona inteligente. Pero nunca esperé que usted también fuera un necio descerebrado. Al tomar una decisión tan insensata, será usted quien termine llorando. Señor Wan, todavía sigues jugando. Mi cabeza. ¿Cómo ha terminado así? Advertencia. Error de sistema desconocido detectado. Mi cabeza. Advertencia. Error de sistema desconocido detectado. ¿Qué está pasando? Me duele mucho la cabeza. Me duele mucho la cabeza. ¿Qué está pasando ahora? ¿Cómo pudo Suk-yan predecir esto de nuevo? Te dije hace mucho tiempo que el sistema Tiangong no estaba terminado. Forzar la instalación solo hará que el sistema colapse. Imposible. No creo ni una palabra de lo que dice. Esto debe ser una coincidencia. Yukon, date prisa y busca la manera de arreglar esto. Presidente Lin, no se preocupe. Pronto se restablecerá. Está usando el código de emergencia que dejé atrás. Corrección de error de sistema en curso. Este código es realmente útil. Sin embargo, la velocidad de esta reparación del sistema parece mucho más lenta que la última vez. Las habilidades técnicas de Yukon son en realidad bastante buenas. Nada mal. No veo la habilidad técnica, pero su talento para el robo es ciertamente alto. ¿Qué quiere decir? Es útil. El código de emergencia que escribí, deje sus acusaciones sin fundamento. Suk-yan, no tienes vergüenza. Quieres llevarte el crédito por todo. El borrador de la presentación fue plagiado. El código de emergencia fue robado. ¿Por qué no dices que el grupo Lin fue construido por ti también? Puede que no lo creas, pero recuérdalo bien. Este código solo puede usarse 2 veces. La próxima vez ya no funcionará. Solo se puede utilizar 2 veces. Entonces, ¿qué se supone que haga la próxima vez? No, eso es imposible. ¿Cómo podría ser tan misterioso? Él simplemente no quiere que use este código y está intentando asustarme deliberadamente. Al forzar la instalación hoy, has dañado gravemente el sistema Tiangong. El tercer colapso del sistema ocurrirá pronto. Espero que puedas encontrar una solución antes de que eso suceda. Tengo mi propia manera de manejar las cosas. No hace falta que se moleste. Reparación de sistema completada. Volviendo a la operación normal. Señor Lee, ¿por qué? Se quitó la interfaz cerebro-computadora. El sistema ha sido reparado. Y puede continuar la experiencia. Creo que pasaremos, presidente Lin. Este tipo de producto a medio terminar no debería ser presentado. Exacto. Casi me da un infarto hace un momento. ¿No está usted perjudicando a la gente con esto? Le pido 1000 disculpas. Esto fue solo un accidente. Basta, presidente Lin. No necesita decir nada más. Esta cosa suya. No tenemos la suerte necesaria para manejarla. Esto. Entonces, sobre lo que dijo respecto a unirse al grupo Lin. No creo que sea necesario. Creo que deberíamos simplemente adoptar una postura de espera. El sistema Tiangong de su grupo Lin podría ser bueno, pero tiene demasiadas vulnerabilidades. Así es. Presidente Lin, si este producto llegara al mercado, solo invitaría a críticas y puñaladas por la espalda. Por ahora, prefiero explorar otras empresas de inteligencia artificial antes de tomar una decisión. Señor Wan. Espere.
No diga nada más. Vengan. Todos echen un vistazo. Nuestra empresa tecnología Kyangsen. Acérquense a echar un vistazo. No querrán perdérselo por nada. Con nuestro cerebro técnico. Sukian al mando. Y el apoyo de cientos de miles de millones en financiación. De nuestro grupo Gu. Es definitivamente la estrella ascendente en el campo de la inteligencia artificial. Señor Su, respecto a esta pregunta, me gustaría pedir su consejo. Lograr la fusión iterativa de elementos de datos. Inteligencia artificial se relaciona con la lógica subyacente de la inteligencia artificial generativa. Bajo el paradigma EUC, la interacción humano-computadora alcanzará nuevas características de marco de trabajo. Parece realmente impresionante. Podría ser. Creo que lo juzgué mal. Aquí tienes mi tarjeta de presentación. Espero con ansias trabajar con todos ustedes. Escuchar sus palabras vale 10 años de estudio. Señor Su, su profundo conocimiento de la inteligencia artificial supera con creces mi imaginación. Eres demasiado amable. Es verdad. Ahora creo. Lo que dijo el presidente Gu. Empresa Tecnología Kyangsen. Es una estrella del futuro. Por cierto, presidente Su. Respecto a lo que acaba de mencionar, EUC, paradigma de programación, tengo algunas preguntas más. Se está haciendo tarde. ¿Por qué no? Vamos a cenar. Podemos hablar de cualquier duda que tengas durante la comida. Prometo contarte todo lo que sé, sin guardarme nada. Eso sería genial. Por favor, vamos. Por favor. Ese es Sukian. Presidente Lin. ¿Qué vamos a hacer? Él nos ha robado todo el protagonismo. Exactamente, Chao Yu. Dijiste que hoy se trataba de captar nuevos talentos. Mira cómo está causando este caos. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a reclutar a nadie? Sukian. Ya que insistes en competir, lucharé contigo hasta el final. Nunca perderé contra ti. Yukun. Recuerdo que eres graduado de una universidad prestigiosa. ¿Verdad? Sí. Me gradué de la Universidad de Hingbei. Aunque la carrera de informática de la Universidad Hingbei sea un poco inferior a la de la Universidad Kingbei, pero sigue siendo de primer nivel en el país. En ese caso, contacta a tus compañeros y mira si puedes captar a algunos de ellos con un salario alto. Concentremos nuestros esfuerzos en completar el sistema Tiangong. Eso no será sencillo, ¿verdad? No intentes echarte atrás. Esta es la única esperanza del grupo Lin. Un sistema Tiangong completo. Definitivamente no tendrá tantos fallos. Para entonces, el campo de la inteligencia artificial seguirá perteneciendo al grupo Lin. ¿Qué estás haciendo? Hermana, tienes que ayudarme. Esta vez he prometido demasiado. Solo soy un estudiante de formación profesional. Como podría conocer a estudiantes de la Universidad de Hingbei. Mírate actuando de forma tan cobarde. ¿De qué te estás asustando? No conoces a nadie de la Universidad de Hingbei, pero seguramente conoces a alguien de la escuela vocacional, ¿verdad? ¿Quieres decir? Podrías llamar a esos compañeros tuyos de la escuela vocacional y traerlos a trabajar, y simplemente engañar a ese tonto de Lin Qiangyue. No funcionaría eso. Eso es demasiado arriesgado. De cualquier forma, Recursos Humanos está gestionado por el gerente Jia. Es solo cuestión de falsificar un título. Eso es fácil. Nadie se enterará nunca. No lo es. Necesitamos gente que realmente pueda hacer el trabajo. Mis compañeros son como yo. Todos van a la deriva. Esperas que ellos arreglen el sistema Tiangong. ¿No es eso solo una quimera? Eso también es sencillo. Solo gasta un poco de dinero y subcontrata el trabajo. Definitivamente se terminará y se lanzará. En cuanto hacía el proyecto, tiene problemas más adelante. Mira esto. Un boleto de avión al país A. El gerente ya está aceptando sobornos. Él se come la carne, y nosotros recibimos las sobras. Aún así hemos logrado ganar una buena cantidad. Tú eres el jefe del departamento técnico. Una vez que el sistema Tiangong entre en funcionamiento, tú también podrás hacer una fortuna. Una vez que todo esté hecho, nos mudaremos al país A para siempre. ¿Qué tiene que ver la supervivencia del grupo Lin con nosotros? De todos modos. Eres increíble, hermana. Eres demasiado aguda. Vamos.
The film was translated and narrated by M Media. Hola, presidente Lin. Hola, presidente Lin. Así que, este es tu equipo de la Universidad de la Jinbei. Esto. ¿Por qué lucen tan descuidados? Son genios tecnológicos. Todos tienen sus excentricidades. Presidente Lin, por favor tenga paciencia con ellos. Correcto. Estos son sus currículos. Por favor écheles un vistazo, presidente Lin. Olvida los currículums. De todos modos no los entendería. Sigan haciendo un buen trabajo. Sí. Dentro de un mes, se celebrará una conferencia internacional de inteligencia artificial. Tanto nuestro grupo Lin como la empresa tecnología Kiangsen estamos en la lista de invitados. Espero que antes de eso puedas perfeccionar completamente el sistema Tiangong y aplastar por completo a tecnología Kiangsen. Garantizamos que haremos el trabajo. Empresa Tecnología Kiangsen. Todos. Permítanme interrumpir un momento. Tengo una buena noticia que anunciar. ¿Adivinan qué es? Roxwan, deja de tenernos en suspenso. Todos están esperando. Esto que tengo aquí es una invitación para la Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial. Hermana Roxwan, ¿te refieres a esa? La conferencia más importante del sector. ¿Puede nuestra empresa Tecnología Kiangsen ser invitada realmente? Así es. Si podemos presentar nuestros nuevos resultados de investigación en inteligencia artificial. Nuestra empresa Tecnología Kiangsen se volverá famosa en todo el mundo y traerá gloria a Daxia. Tienen la confianza suficiente. Si solo fuéramos nosotros, desde luego que no sería posible. Pero con el hermano Qian liderándonos, entonces todo es posible. Muy bien. Basta de ti. Vuelve a tu código. Trabajemos juntos para dejar que nuestra inteligencia artificial cambie el mundo. Dejemos que la inteligencia artificial cambie el mundo. Cuenta regresiva de 30 días para la conferencia. Cuenta regresiva de 24 días para la conferencia. Cuenta regresiva de 19 días para la conferencia. Cuenta regresiva de 15 días para la conferencia. Cuenta regresiva de 12 días para la conferencia. Cuenta regresiva de 3 días para la conferencia. Cuenta regresiva de 2 días para la conferencia. Cuenta regresiva de 1 día para la conferencia. El día de la conferencia. Gracias, invitados. Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial. Por tomarse el tiempo en sus agendas ocupadas para asistir Centro de Conferencias Internacional sobre Inteligencia Artificial. a esta Conferencia Internacional de Inteligencia Artificial. Nos sentimos muy honrados esta vez de haber invitado a las dos principales empresas de inteligencia artificial en Daxia. El Grupo Lin y Empresa Tecnología Kiangsen. Grupo Lin ha estado en el campo de la inteligencia artificial, trabajando con total dedicación durante 3 años. Su proyecto central está a punto de lanzarse, y se podría decir que son los indiscutibles líderes de la industria. Mientras tanto, Empresa Tecnología Kiangsen, respaldada por una inversión de 100.000 millones del Grupo Gu, es posiblemente una estrella en ascenso. Disculpe, anfitrión, si me permite interrumpir. El proyecto principal del Grupo Lin no está a punto de lanzarse. Ya se ha lanzado. Incluso sin ciertas personas. Nuestro sistema Tiangong se completó con éxito anoche. El evento de hoy es simplemente el lanzamiento oficial de nuestro sistema Tiangong. No lograrán completar realmente el sistema Tiangong o sí. Imposible. Aunque al sistema Tiangong solo le faltaban los toques finales, es extremadamente complejo. Con las habilidades de Yukun, es imposible que lo haya terminado. Sin embargo, al observar la expresión de Lin Qianwei, no parece estar mintiendo. Ella no entiende la tecnología, así que naturalmente ella solo cree todo lo que le dicen. Ajustemos todas nuestras cuentas pendientes. Aquí mismo. Hoy. Roxwan, nuestro sistema Butian, también está listo para su lanzamiento.
Por favor, den la bienvenida a Empresa Tecnología Kyangsen. El presidente Gu dará un discurso. Da la casualidad de que el sistema Butian desarrollado por nosotros en Empresa Tecnología Kyangsen también se completó ayer. ¿Qué? Tanto Kyangsen como el Grupo Lin, lanzando sus propios sistemas de inteligencia artificial. Esto es un enfrentamiento público, ¿no? Uno es el sistema Tiangong. El otro es el sistema Butian. Estos nombres son bastante significativos. ¿Podría Empresa Tecnología Kyangsen significar que su sistema está diseñado para corregir las fallas del sistema Tiangong? He oído que este señor Su solía ser empleado del Grupo Lin. Y al parecer fue despedido después, con viejas cuentas y nuevos rencores. Esto va a ser una verdadera carnicería. Valía la pena venir hoy. Parece que hay un buen espectáculo para ver. Esto es imposible. Lin Qianghue. Sabía que tendrías esta reacción. Mantén la calma. Todo es posible. Deja de montar semejante farsa. Todos los presentes son expertos. Deberías saber perfectamente la dificultad que conlleva la investigación en inteligencia artificial. La empresa Tecnología Kyangsen se fundó hace menos de 2 meses. ¿Cómo es posible que ya tengas resultados? ¿De verdad esperas que creamos desarrollar el sistema Tiangong? Ya le ha costado a nuestro Grupo Lin 3 años enteros de sangre y sudor. Sukian. En realidad no pensarás que la empresa Tecnología Kyangsen podría terminar en solo un mes. La misma cantidad de trabajo. ¿Qué le tomó 3 años completar a nuestro verdad? Ese es un punto válido. Cosas tan ridículas. Sukian. Sé que estás desesperado por demostrar tu valía. Pero hacer esto solo hará que parezcas un payaso. Y conviertas a Tecnología Kyangsen en el hazmerreír internacional. ¿Y quién es el verdadero payaso? Pruébalo. Ya verás. ¿Qué quieres decir? El programa de inteligencia artificial del sistema Butian está almacenado justo aquí. Si es real o falso, quedará claro una vez probado. Deja de fingir. Estás intentando asustarme. Quiero ver por mí mismo si tu unidad Flash contiene realmente un programa de inteligencia artificial. Entrégalo. ¿Qué? Te estás acobardando. No te atreves. Si vamos a realizar pruebas, no deberíamos probar solo a la empresa Tecnología Kyangsen por nuestra cuenta, ya que el sistema Tiangong del Grupo Lin supuestamente también está terminado. Pongamos a ambos a prueba y veamos cuál funciona realmente. Exacto. Echemos un buen vistazo a la calidad del sistema Tiangong. ¿Qué pasa si es como la última vez? Y resulta ser solo un producto a medio hacer que podría fallar en cualquier momento. Nuestro sistema Tiangong es propiedad del Grupo Lin, secreto comercial. Comparado con el suyo. Presidente Lin, esto Me niego a creer que el producto refinado que nuestro Grupo Lin pasó 3 años puliendo sea inferior a su mes de basura descuidada y apresurada. Dime, ¿en qué quieres competir? La inteligencia artificial trata fundamentalmente sobre la inteligencia de alto nivel del software informático, utilizado para resolver diversos problemas que los humanos encuentran en la vida real. Por ejemplo, virus informáticos, infiltración y defensa. Infiltración y defensa de virus. El sistema Tiangong de tu Grupo Lin jugará el papel del jeque, mientras nuestro sistema Butian proporcionará la defensa de seguridad de red en media hora. Si el sistema Tiangong puede vulnerar el cortafuegos del sistema Butian, entonces tú ganas. Bien. Entonces empecemos. Ya que es una competición, debería haber una apuesta. ¿Qué quieres apostar? Si pierdes, deberás disolver Tecnología Kyangsen. Y a partir de ese día, no volver jamás a poner un pie en el campo de la inteligencia artificial. Lin Qianghue, deberías saber cuándo detenerte. ¿Hay algún problema? Esa exigencia tuya es demasiado excesiva. La investigación en inteligencia artificial es la mayor pasión en la vida del colega mayor Sukian. Si le prohíbes participar en la investigación, ¿en qué se diferencia eso de matarlo? ¿Tienes miedo? Entonces mejor admite tu derrota ahora. Y reconoce honestamente que nuestro Grupo Lin es el líder en la industria de la inteligencia artificial. Acepto tu apuesta. Colega mayor, no se puede apostar. No podremos asumir las consecuencias de este resultado. ¿De verdad crees que perdería?
Solo tengo un poco de miedo. No tengas miedo. Confía en mí. Te lo prometo. Si pierdo, disolveré inmediatamente la empresa tecnología Kiangsen. Y por el resto de mi vida, nunca más pondré un pie en el campo de la inteligencia artificial. Ahora podemos comenzar. Espera. ¿Qué pasa ahora? No confío en tu carácter. Exacto. Después de todo eres alguien que tuvo una ausencia injustificada, agredió y abusó de sus superiores. Y fue expulsado de nuestro grupo Lin. ¿Qué pasa si te retractas de tu palabra? Hay mucha gente mirando. Tengo mi orgullo. No soy tan desvergonzado como ustedes, ni siquiera con gente mirando servirá. Debemos firmar un contrato. Solo así será legalmente vinculante. De acuerdo. Firma un contrato. Bien, firmemos entonces un acuerdo de confrontación. Presidente Su. Acuerdo de confrontación. Después de hoy, el grupo Lin y la empresa tecnología Kiangsen, el sistema Tiangong y el sistema Butian. Solo uno puede quedar. Ajustaremos cuentas. Y decidiremos nuestros destinos. Presidente Lin. Este Sukian es un loco. Pensar que realmente firmaría un acuerdo así. Esta vez, veré cómo mueres. Pero hermana. Ese sistema Tiangong nuestro era solo algo que improvisamos. ¿A qué te refieres con improvisado? A lo sumo, en un mes. Media. ¿Qué podría haber logrado este Sukian? Además, este sistema Tiangong es el resultado de 3 años de arduo trabajo, incluso si está un poco incompleto. No hay forma de que perdamos. Mantente firme. Este presidente Su es demasiado optimista. En apenas un mes, ¿qué tipo de resultados podría tener? No tengo mucha fe en este sistema Butian. No acabas de oírlo. Sukian fue despedido por el grupo Lin. Debe albergar rencor, solo esperando esta oportunidad para vengarse. La venganza requiere capital. Para alguien tan imprudente como él. Aparte de desperdiciarse. ¿Cuál es el punto? Lo que sea. No tiene nada que ver con nosotros. Sentémonos a disfrutar del espectáculo. Les pido a todos nuestros invitados que tomen asiento. Es un gran honor, en esta conferencia, presenciar el duelo entre dos sistemas de inteligencia artificial. Esta es la batalla del siglo. Grupo Lin, el sistema Tiangong y el sistema Butian. ¿Cuál prevalecerá al final? Esperemos y veamos. The film was translated and narrated by M Media. Sistema Tiangong cargado. Sistema Butian cargado. El sistema Tiangong actúa como jeque, ejecutando comandos de intrusión del sistema. 30 minutos de tiempo de ataque y defensa. Intrusión iniciada. Sistema Tiangong. Sistema Butian. Intrusión en progreso. Algo no está bien. El sistema Butian de esta empresa tecnología Kiangsen parece tener verdadera habilidad. Los ataques del sistema Tiangong han sido feroces, pero la defensa del sistema Butian es impenetrable. Ya han pasado 10 minutos. El sistema Butian no podría ganar realmente, ¿o sí? ¿Cómo ha podido pasar esto? En solo un mes. ¿Cómo pudo crear semejante milagro? ¿Será posible que lo que dijo Guru Oxwan sea cierto, que él es realmente un genio en el campo de la inteligencia artificial? No se encontraron vulnerabilidades válidas. Intrusión fallida. Me temo que debo decepcionarte, presidente Lin. La empresa tecnología Kiangsen no será disuelta.
Liu Yukun. Necesito una explicación. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro grupo Lin, tras 3 años de duro trabajo, no es rival para Sukyan The y su film escaso was mes de esfuerzo. translated and narrated by M Esto. Media. Esto fue una trampa tendida por Sukyan. Una trampa. Sí, una gran trampa. Presidente Lin, usted no entiende de tecnología. Hay muchas complejidades involucradas aquí. Podría no comprenderlas. Continúa. Para intrusar un sistema, primero hay que encontrar una vulnerabilidad. Luego, inyectar un virus. Este proceso es bastante complicado, mientras que la protección del sistema es mucho más simple. ¿Quieres decir que la intrusión fallida no significa que el sistema Tiangong sea inferior al sistema Butian? Sí, eso es exactamente a lo que me refiero. Tengo serias sospechas de que el sistema Butian de la empresa tecnología Kiangsen no es en absoluto una inteligencia artificial, sino un cortafuegos de red, diseñado específicamente como antivirus. Por lo tanto, Sukyan provocó esta disputa intencionadamente. Simplemente porque quería, en esta conferencia, pisar al grupo Lin para escalar más alto. Bien hecho, Sukyan. ¿Cómo te atreves a engañarnos? Esto es simplemente despreciable y vergonzoso. Él merece ser castigado. Liu Yukun. Realmente solo estás buscando un chivo expiatorio, diciendo cualquier cosa que se te ocurra. Basta. Sukyan. Eres más despreciable de lo que imaginé. Si no fuera por la advertencia de Yukun, casi habría caído en tu trampa. Ya no importa. Después de todo, a tus ojos. Liu Yukun. Jia Oren. Secretaria Liu. Son todas personas en las que se puede confiar. Solo yo soy la menos digna de confianza. Deja de fingir con esta actitud hipócrita. Solo estás posando. El resultado está claro. Moderador. Puede pasar al siguiente punto de la Allende. Tendiste una trampa para hacer tropezar al grupo Lin. Y ahora quieres escurrir el bulto tan fácilmente. ¿Qué más quieres? Otro enfrentamiento. Esta vez, intercambiamos los roles. El sistema Tiangong del grupo Lin se defenderá. Y el sistema Butian de tu empresa tecnología Kiangsen The film was atacará. translated and narrated No creo by M Media. que sea necesario. ¿Por qué? No te atreves. Veo que Yukun tenía razón antes. Este llamado sistema Butian es solo una cortina de humo. El sistema Butian no es en realidad una inteligencia artificial. Es solo un programa antivirus informático. No puede hacer nada más que bloquear virus. Tengo razón. Solo busco lo mejor para ti. El sistema Tiangong aún no está perfeccionado. Acelerar la instalación y el uso indebido del código de emergencia han dejado al sistema Tiangong lleno de vulnerabilidades y extremadamente frágil. Si continuamos con esta confrontación, el sistema Tiangong será destruido. ¿Has pensado en las consecuencias? The film was translated and narrated by M Solo Media. bravuconadas. Ya he visto suficiente de esta actuación por tu parte. Hoy voy a revelar tus verdaderos colores. Delante de todos. O bien, tenemos otra partida. O te rindes ahora mismo. La elección es tuya. Muchacho, no te olvides de este acuerdo de confrontación. En el momento en que pierdas, debes retirarte permanentemente del campo de la inteligencia artificial. Prepárate para decirle adiós a tu carrera. Deje de andarse con rodeos. Déjeme echarle más leña al fuego. Ya he enviado todo lo que sucedió hoy a todos los medios de comunicación importantes. Pronto estará en todo el país. Sukyan, ya no hay vuelta atrás para usted. Ustedes. Es grave, colega mayor. Los principales medios de comunicación ya están cubriendo la noticia. Esta competencia ya ha alcanzado el puesto número 1 en tendencias. Miren, todo Internet está observando. Innumerables internautas están dejando comentarios, criticando a nuestra empresa tecnología Kiangsen. Sukyan, hay tantos ojos observando. Tome una decisión ya. No haga perder el tiempo a todos. No querría ser víctima de ciberacoso, ¿verdad?
Están siendo demasiado agresivos. Él mismo se buscó esto. El mundo empresarial es un campo de batalla. Desde el momento en que fundó la empresa Tecnología Kiangsen, para desafiar al grupo Lin. Debería haber sabido que este día llegaría. Suk-Yan. Si todavía eres un hombre, entonces danos una respuesta directa. Este camino fue tu propia elección. Ya que quieres un concurso, entonces tengamos uno. Hace años, escribí personalmente la primera línea de código para el sistema Tiangong. Hoy, seré yo quien personalmente ponga fin al sistema Tiangong. Sigues interpretando el papel, ¿verdad? No te cansas nunca. Nunca me había dado cuenta antes de que eras un gran actor. Hoy, permítame ser quien ponga fin al sistema Tiangong. Debo decir que realmente lo hace parecer convincente. Una vez que te retires realmente del campo de la inteligencia artificial, podrías ir a un equipo de rodaje y trabajar de extra con tus dotes de actor. Ciertamente no pasarás hambre. Espero que todos aún puedan sonreír en un The momento. film was translated and narrated by M Media. Podemos empezar ahora. Presidente Lin, por tu parte. Nosotros también estamos listos. Esta vez, voy a utilizar los hechos para darle una bofetada. Muy bien. Nos atendremos a el límite de media hora. No es necesario. Entiendo el potencial del sistema Butian. No tomará ni media hora. 5 minutos bastarán. Ha perdido Suk-Yan la cabeza. Atacar siempre es más difícil que defender. Puede que ni siquiera sea capaz de vulnerar el cortafuegos del sistema Tiangong en 30 minutos. 5 minutos. No está bromeando, ¿o sí? Ahora solo hay dos posibilidades. O Suk-Yan es un tonto. O el sistema Butian es más fuerte de lo que imaginamos. ¿Por qué Suk-Yan está tan tranquilo? Podría estar realmente tan confiado. Presidente Su, esto no es una broma. ¿Estás seguro? The film was translated Sé lo que and digo. narrated by M Media. Bien. Carga del sistema Tiangong completada. Carga del sistema Butian completada. Cambio de ataque y defensa iniciado. Sistema Tiangong ejecutando. Protocolos de protección de red. Sistema Butian comenzando la intrusión. Límite de tiempo. 5 minutos. Cuenta regresiva. Comenzando. Intrusión iniciada. El sistema Butian en realidad está realizando una intrusión de virus. Así que, nuestro juicio anterior era erróneo. El sistema Butian no es solo un cortafuegos simple, sino una inteligencia artificial genuina. Podría ser que realmente vamos a perder. Nos encontraron vulnerabilidades evidentes en el sistema. Imposible romper la seguridad. Eso me dio un susto. Aunque el sistema Butian es de hecho una inteligencia artificial, Liu Yukun tenía razón al menos en una cosa. La intrusión es más difícil que la defensa. El sistema Tiangong mantuvo su posición. Y yo que pensaba que era tan poderoso. Eso es todo. Después de todo, es solo un producto de baja calidad apresurado en un mes. No está a la altura del gran escenario. Muchacho. Ya han pasado 4 minutos. No te queda mucho tiempo. Dejen de mirar. El sistema Butian no puede ganar. Si logra hackearlo, escribiré mi nombre Liu Yukun al revés. Presidente Lin. Yo me encargo. Gerente Jia. Vengan. Brindemos por la victoria. The film was translated Gente insignificante celebrando and prematuramente. narrated by Celebrar la M victoria Media. antes de tiempo. Déjalos estar. Aquí viene. Vulnerabilidad detectada. Subiendo virus. Carga de virus completada. Código central secuestrado con éxito. Sistema Tiangong vulnerado con éxito. Esto es imposible. Realmente, tuvo éxito. Ni un segundo más ni un segundo menos. Exactamente 4 minutos y 59 segundos. Dio perfectamente en el plazo de 5 minutos. ¡Qué precisión! Es coincidencia. O Suk-Yan calculó esto de antemano. Si pudo calcular incluso esto. ¿Qué nivel de genio de la programación debe ser? ¿Ves ahora?
Lo capaz que es el colega mayor Sukyan. Aún tienes el descaro de celebrar. Desvergonzados. Puedes anunciar los resultados ahora. Sí. Yo declaro. No acepto esto. Sukyan estaba anteriormente a cargo de el desarrollo del sistema Tiangong. Esta vulnerabilidad debe haber sido dejada allí por ti a propósito, ¿verdad? Siempre me miras, desde la perspectiva más maliciosa. No importa. Mi conciencia está tranquila. ¿Por qué debería dar explicaciones? Exijo que la vulnerabilidad sea corregida y que la partida se reinicie, presidente Lin, que no seguiría las reglas. No me importa. El sistema Tiangong es el núcleo del grupo Lin. Es absolutamente imposible que simplemente pierda ante ellos de esta manera. Entonces, ¿qué quiere decir Su? No me importa. Podemos competir tantas veces como quieras, pero ¿puede el sistema Tiangong soportarlo? Ya lo he dicho antes. El sistema Tiangong ya está plagado de vulnerabilidades. Someterlo a ataques de piratería, de alta intensidad, podría ser la gota que colme el vaso. Los grandes gigantes tecnológicos lo tratarían como un tesoro. ¿Qué? Tenía razón otra vez. No se preocupe, presidente Lin. Pensaré en una forma. Lo arreglaré. Advertencia. No se puede modificar. No dijiste que tenías una forma. Tampoco sé por qué. Simplemente, no funciona. Estaba claramente funcionando perfectamente antes. Ya te lo advertí antes. Este código de emergencia no es una panacea. Solo se puede usar 2 veces. Tú ya no tienes más oportunidades. Entonces estabas usando el código que Sukyan dejó atrás. The film was Sí. translated Entonces, ¿por qué? and No lo admitiste narrated by antes. M-Media. No me importa qué método uses, debes mantener la línea. El sistema Tiangong es el alma del grupo Lin. Si es destruido, haré que te hundas con él. No se preocupe, presidente Lin. Regresaré a la oficina ahora para reunir al departamento técnico y esforzarnos al máximo para mantener el sistema Tiangong. Yukon. Presidente Lin, me encargaré del apoyo logístico. Me encargaré del apoyo logístico. Yo iré a supervisarlos a los dos. Presidente Lin tiene algo más que decir. Sukyan. No te pongas arrogante. Puede que hayas ganado esta ronda. Pero mientras Liu Yukon pueda asegurar el sistema Tiangong, nuestro grupo Lin todavía The film tendrá un was lugar. translated en el campo de la and inteligencia narrated by artificial. M-Media. Ya verás. Presidente Lin, despierte. ¿Qué hora cree que es? ¿Por qué sigue depositando sus esperanzas en Liu Yukon? Presidente Lin. Mírelo bien. Este es el historial de Liu Yukon. Ese tipo no sabe absolutamente nada de inteligencia artificial. Antecedentes de Liu Yukon. Liu Yukon solo tiene un título vocacional. No era el de la Universidad de Jinbei. Es solo una credencial falsificada. ¿No es esa una táctica común? Imposible. El gerente Jia está a cargo de recursos humanos. ¿Cómo podría él cometer un error de tan bajo nivel? Por favor. Presidente Lin. ¿Cómo puede ser tan ingenua? Jia Oren tiene una aventura con la secretaria Liu, y Liu Yukon es el hermano menor de la secretaria Liu con una conexión como esa. ¿Cómo podría él verificar estrictamente las credenciales de Liu Yukon? Definitivamente se hizo de la vista gorda. Entonces, ¿qué hay del personal técnico que Liu Yukon reclutó? Son los mismos. Exacto. Esas personas son iguales que Liu Yukon. En lo que respecta a la inteligencia artificial, son unos completos ignorantes. El colega mayor Sukyan trabajó incansablemente y tenía excelentes habilidades técnicas, y sin embargo lo desechó como basura. Pero alguien como Liu Yukon, un vago incompetente, lo trata como a un tesoro. Ese es su criterio, presidente Lin.
Debo decir que realmente tiene buen ojo para las personas. Yo tuve mis razones para despedir a Suk-Yan. Él estuvo ausente sin permiso, insultó y agredió al gerente Jia. Incluso si sus habilidades eran de primer nivel, eso no lo excusa de ser tan imprudente. Si no lo hubiera castigado, ¿cómo podría administrar la empresa? Entonces incluso ahora, sigue pensando que es mi culpa. No es así. Realmente ya no quiero perder el aliento dando explicaciones. Simplemente vaya a revisar las grabaciones de vigilancia usted mismo. Correcto. Jia Oren y su gente, definitivamente ya, han eliminado las grabaciones. Hay un programa de recuperación aquí. Mientras la tarjeta de memoria siga ahí, las grabaciones se pueden recuperar. Vámonos. Señor Su. Señor Su. Aquí tiene mi tarjeta de presentación. Espero, con ansias, la posibilidad de colaborar con su empresa. Señor Su, me gustaría comprar los derechos del sistema Tiangong. Podemos hablar de eso más tarde, ¿de acuerdo? Es lo que dijo Suk-Yan. Cierto. Presidente Lin ha vuelto. ¿Dónde está el departamento técnico? No tengo idea. Justo ahora, recibieron una llamada. Y luego todos se fueron. ¿Qué hay de Liu Yukon? Encargado Liu. No fue con usted a asistir a la reunión. Jia Oren. ¿Y la secretaria Liu? Ninguno de los dos regresó. No. Presidente Lin se encuentra bien. El grupo Lin ha terminado así. Y ellos son los culpables. Ahora solo quieren huir. Llama a la policía por mí. Y revisa las grabaciones de vigilancia de la empresa. Datos eliminados. Suk-Yan tenía razón. Estas grabaciones han sido eliminadas. Tienen algo que ocultar. Se pueden recuperar los datos de vigilancia. Recuperación completada. Mi madre está en cirugía de emergencia. No tengo tiempo para discutir con usted. ¿Y qué? Usted mismo lo dijo. Su madre está en una cirugía de emergencia. No es que haya perdido la vida. Sí puede salvarse. Entonces no necesita volver. Si no puede salvarse. Volver. Tampoco servirá de nada. Entonces, ¿por qué pide permiso exactamente? Presidente Lin. ¿Qué sucede? Presidente Lin. Un empleado quiere pedir permiso. Y no se lo he aprobado. ¿Por qué me preguntas sobre tales cosas? Tú misma puedes decidir eso. Pero este empleado no lo acepta. Presidente Lin. Puede pasar ahora. De acuerdo. Mientras no estoy, tú estás a cargo de la empresa. Manéjalo tú misma. Tengo que ir a reunirme con un inversionista. Cuelgo ahora. Suk-Yan. Quédate ahí. No te he concedido el permiso. No se moleste. Simplemente márqueme como ausente. ¿De verdad crees que no te descontaré el sueldo? Te descontaré el bono de actuación. Y te descontaré el bono de fin de año. Es un caos. Es un caos total. Así que esta es la llamada. Ausencia injustificada. La supuesta insubordinación. Ni siquiera concederle permiso cuando su madre está gravemente enferma. Tiene Jia Oren alguna pizca de conciencia. Vengan todos. Permítanme presentarles. Este es Liu Yukon, nuestro nuevo jefe del departamento técnico. De ahora en adelante, el sistema Tiangong estará bajo su total responsabilidad. Gerente Jia.
Puede despedirme. Pero no puede nombrar al azar a alguien con capacidades no probadas, para liderar el proyecto de desarrollo de la empresa. Esto es una negligencia grave hacia la empresa. El presidente Lin tampoco aprobaría esto. Ese uniforme de trabajo tuyo lo pagó la empresa, ¿verdad? Entonces es propiedad de la empresa. Quítatelo ahora mismo. Y lárgate. Con las manos vacías. Suk-Yan ha sufrido una injusticia tan grande. Y aún así, decidió confiar en mí. Debo regresar con él y reparar las cosas. Pero en cuanto a mí, ¿qué he hecho realmente? Suk-Yan, por el bien de nuestro pasado, te perdonaré esta vez. Pero debes hacerte responsable de tus errores. Discúlpate con el gerente Jia de inmediato. Tienes 10 segundos. Discúlpate ahora. O de lo contrario, abandona el grupo Lin. Y no vuelvas nunca. Suk-Yan, eres demasiado arrogante. ¿Qué crees que te llevó al grupo Lin? ¿Bajo qué argumentos? Por tus habilidades técnicas. The film was translated and No. narrated by M Fue- Media. ¿Por qué? Te tuve lástima. Renunciar a un salario anual de decenas de millones. Por amor. Suk-Yan. No esperaba que para salvar tu propio orgullo pudieras incluso inventar una mentira tan absurda que me tomas por tonta. Eneo mentí. En este momento, mis sentimientos hacia ti no son solo decepción. Es asco. Me convertí en cómplice de Jia Oren. Yo soy la verdadera culpable. Así es. Y esa bofetada. Si las acusaciones sobre su ausencia injustificada y el insulto a sus superiores eran todas mentiras, entonces esa bofetada también debe ser sospechosa. Esa bofetada fue en realidad algo que Jia Oren se hizo a sí mismo para forzar a Suk-Yan a irse. Él realmente usó un método tan despreciable. Si en aquel momento hubiera podido confiar en Suk-Yan, si en aquel momento hubiera tenido la más mínima disposición de revisar las grabaciones de vigilancia para verificar la verdad, ¿cómo pudieron terminar las cosas? ¿Cómo están hoy? Adelante. Presidente Lin. La secretaria Liu Yukon intentaron tomar un vuelo y huir del país. Pero en la puerta de embarque fueron detenidos por las autoridades. El gerente Jia fue interceptado en la autopista por las autoridades. Ya he instruido a mi abogado para presentar una demanda. Si todo sale como se espera, pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. Has hecho un buen trabajo. Justo ahora, mientras limpiaba el departamento técnico de los artículos abandonados, encontré esto. Por favor, eche un vistazo. Lin Qianhue. Esta computadora era algo que me diste en aquel entonces, y me ayudó mucho. Estoy muy agradecido. Ahora, te la devuelvo. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Hay algunas cosas guardadas dentro. Podrían serte útiles. The film was translated and narrated by M Media. Siempre la amaré. Un alma libre y apasionada. Suk-Yan. A estas alturas, sigues diciendo mentiras. Si realmente tenías una oferta de salario de decenas de millones en aquel entonces ¿por qué estarías dispuesto a venir a una startup como el Grupo Lin? Lo hice por ti.
Querías iniciar un negocio. Y yo quería ayudarte a tener éxito. Por amor. Renunciaste a un salario de decenas de millones. Suk-Yan. Jamás esperé que por tu propio ego podrías incluso inventar una mentira tan absurda. ¿Qué me crees? No estoy mintiendo. Mis sentimientos hacia ti ahora no son solo decepción. Es asqueroso. Entonces lo que dijo Suk-Yan era todo verdad. Suk-Yan no me mintió. Si vuelvo ahora, me perdonará. Suk-Yan. Sé que me equivoqué. Te necesito. Puedes volver al grupo Lin y ayudarme. La empresa tecnología Kyangsen se alza contra todo pronóstico. El sistema Tiangong comienza una nueva era. Joven emprendedor. Suk-Yan pronuncia un discurso. El futuro está aquí. Joven emprendedor. ¿Cómo se siente en este momento? Tienes un buen ojo para el talento, inversionista de medalla de oro, ganadora de una apuesta multimillonaria. Noticias. Señorita inversionista de medalla de oro, ¿cómo te sientes ahora mismo? Bueno, por supuesto, estoy absolutamente encantado. Pero donde hay alegría para algunos, hay tristeza para otros. ¿Cree que la presidente Lin se arrepiente hasta el punto de la agonía? Superior, tengo una pregunta. Adelante. Sí. La Lin Qianyu admitiera su error ahora. Regresaría. Es que el superior realmente no puede dejar atrás The el film pasado. was translated and narrated by M Media. ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿No es esto una interfaz cerebro-computadora? Esto no es algún producto a medio hacer del grupo Lin. Esto está cargado con la última versión del sistema Butian. Ven. Ven aquí y echa un vistazo. The film was translated and narrated by M Media. ¿Qué ves? El resplandor del sol poniente. Radiante y vasto. ¿Y qué más? ¿Y? Esto es una rosa. ¿Sabes? ¿Cuál es el lenguaje de las rosas? Te amo. Yo también te amo. Así es. Cómo los programadores confesamos nuestros sentimientos. Espero que te guste. Roxwan. Me acabas de preguntar. Si la Lin Qianyu admitiera su error ahora, ¿me arrepentiría? Mi respuesta es, no. Porque he encontrado a la persona a la que quiero amar por el resto de mi vida. Roxwan. ¿Estarías dispuesta a pasar el resto de tu vida conmigo? Estoy dispuesto.
Sukyan. Sé que me equivoqué. Te necesito. ¿Podrías volver al grupo Lin y ayudarme? Ha sido bloqueado. The film was translated and narrated by M Media.